estamos acá, Roberto, iniciando esta serie de filmaciones y cortitos en torno a lo que es el ACE y sus vicisitudes, ¿ya? Desde cómo surgió hasta en lo que estamos ahora. Y como primer punto es hablar de la realidad de la psicoterapia hoy en el mundo y en Chile. Y para eso la idea es que partiéramos hablando y partir con quien es el creador del supraparadigma integrativo, que es la base que le ha dado cuerpo, sentido y dirección a lo que es el enfoque integrativo supraparadigmático, don Roberto Opaso Castro, prestigiado psicólogo nacional e internacional, que tiene una cantidad de premios y reconocimientos que lo podrán ver en su vasto currículum, una cantidad de publicaciones, pero que centralmente tuvo una genial idea que fue crear el supraparadigma integrativo que ha orientado en la aproximación a la comprensión del funcionamiento humano y por lo tanto, el cómo poder trabajar en distintos ámbitos. Partió desde lo que era la base de la psicoterapia, pero es ahora un enfoque, una teoría que se puede aplicar en distintos ámbitos del acontecer humano. Director del Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa. Y la que habla, Verónica Baglay, psicóloga clínica, también ayudante y creadora en parte de lo que es la psicoterapia integrativa ACE, muy ferviente, desarrolladora, valoradora, impulsadora del enfoque integrativo supraparadigmático, y que actualmente también soy codirectora del Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa y directora de sus consultorios. Y quizás como la primera parte es que nos planteemos un poquitito acerca de cómo vemos la psicoterapia a nivel mundial y en Chile. ¿Cuál dirías tú que es el estado actual de la psicoterapia? ¿Cómo ves la psicoterapia? Bueno, la pregunta es súper abarcativa, súper de fondo. Cuesta dar una respuesta que sea del agrado general. Por el contrario, es muy fácil de que el que escuche una respuesta a esta pregunta discrepa. Sí, son tantas las variables en juego que es muy fácil discrepar. Yo te diría que lo primero es desde dónde tú evalúas. Para evaluar la evolución de la psicoterapia es fundamental ubicarse en un punto de observación que permita ver lo máximo posible, pero no solamente en cantidad, sino que en calidad. Y la calidad tiene mucho que ver con la capacidad que tenga uno de mirar con tranquilidad, de sopesar y de tener criterios para establecer esto anda mejor, esto anda peor, esto sí, esto no. Es muy fácil, digamos, opinar cualquier cosa. Acá se puede opinar cualquier cosa y de hecho se opina cualquier cosa. Y a esta pregunta responderían distinto a casi todos los psicólogos del mundo. Claro, pero yo te diría que ahí, por ejemplo, una de las cosas que yo pienso, lo que planteó la APA hace unos años atrás, en que dice, después de investigar y todo, que la psicoterapia en realidad es algo que sirve y que por lo tanto debiera estar como dentro de las prestaciones en todos los sistemas sanitarios a nivel mundial, y da una serie de elementos que sirve y que ayuda. Eh, Sí, pues, ayuda, o sea, pareciera que es mejor ir a terapia que no ir a terapia. Y por otro lado, la necesidad de psicoterapia, y yo encuentro que está siendo muy fuerte a nivel mundial. Estamos teniendo muchas problemáticas en temáticas de salud, cada vez más increciendo, con más severidad y todo. Entonces hay una necesidad, se supone que esto sirve, ¿ya? Pero por otro lado, ¿qué es lo que es terapia? ¿Qué es lo que no es terapia? Y hay una cantidad de ofertas impresionantes. Entonces es como, si yo me pongo en el ciudadano a pie, es re complicado el saber qué hacer frente a esto. Claro, o sea, guiarse en esto, concluir bien, cuesta muchísimo. Si nos vamos a lo bueno, yo diría lo bueno de la psicoterapia, que yo lo llamaría a la fotografía. En la fotografía podemos salir muy bien en distintos aspectos. Por ejemplo, en creatividad, en vocación de ayuda, en esfuerzo, en lo que significa, qué sé yo, instrumentos de medición, en lo que involucra técnicas, digamos, elaboradas, algunas de las cuales han funcionado muy bien, en lo que tiene que ver con
de alguna manera ir respondiendo a lo que tú misma dices, que es tanta gente que necesita terapia. Y por lo tanto, si tú me dices, mira, la psicoterapia aporta o no aporta, en los grandes números aporta. En los grandes números significa que el que exista la psicoterapia ha venido beneficiando a la gente en distintos lugares del mundo de una manera muy masiva. Son, yo diría, millones las personas que se han beneficiado por asistir a psicoterapia. Y las investigaciones todas muestran de que ir a terapia en promedio es mejor que quedarse en lista de espera o que no hacer nada. Eso está clarísimo. Por lo tanto, hasta ahí estamos muy bien, las noticias son muy buenas y tendríamos algún motivo para destapar champán. El problema es que todo esto no termina acá. No, pues no solo no termina ahí, sino que, si bien es cierto, en promedio es algo que la psicoterapia sirve, pero hay un punto que es súper importante que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros y sobre todo cuando uno forma. A mí me pasa mucho con los alumnos, que también hay que tener claridad que a veces la terapia puede hacer mal. Cuando nosotros hablamos de la iatrogenia, o sea, hay situaciones en que la terapia no es que solo no ayude, sino que incluso puede hacer daño cuando está mal hecha. Claro, ahora yo diría que el que haga mal tendría a creer que es más excepcional, no es lo frecuente. En cambio, lo frecuente es que estemos los psicoterapeutas muy autoengañados, porque en la foto aparecemos muy bien, pero en la radiografía no. No tanto, y en ese sentido tú estarías de acuerdo conmigo en que haga mal no es tan frecuente, pero sí, y puede hacer mucho daño cuando está mal hecha, pero tú no dirías que de repente hay muchas instancias de, comillas, psicoterapia, que en el fondo tienden a ser un poco inocuas, que el cambio real del paciente no es tanto, que hay una situación de sentirse acompañado, escuchado, como rico el vínculo interpersonal. Ahí nos podemos meter después a lo que son como los factores comunes y en qué se basa una psicoterapia eficiente, pero me siento bien, me desahogo, que es parte de la constitutiva de la terapia, pero que no hay grandes cambios a la larga. Entonces, que es un buen acompañamiento, pero no necesariamente se producen muchos de los cambios que se requieren. Es que el tema tiene varias aristas. De partida, la cantidad de cambio que produce la psicoterapia es mucho menos que el que quisiera. Eso es un hecho en lo que dices tú, está involucrado, eso es cierto. Pero la cosa es bastante peor todavía. ¿Por qué? Porque si hubiera hoy día, supongamos, 500 enfoques de psicoterapia, porque aquí cada uno inventa un enfoque de psicoterapia, y tiene gente que lo sigue, y tiene gente que admira el enfoque No, y además nuevo. que de repente hay 20.000 técnicas que aparecen y procedimientos, y cada una se entiende como enfoque. ¿Te fijas? Se entiende como enfoque y todas son aportativas, pues a la luz de los que los proponen, claro, ponle tú siempre es el súper bueno. MDR es una muy buena estrategia terapéutica y todo, tiene toda una conceptualización, pero de ahí a que hablemos de enfoque psicoterapéutico, no, es un recurso y un procedimiento psicoterapéutico, pero hoy se lo conoce como enfoque casi. Claro, pero yo diría a lo que me atrevería a llamar la médula del tema. La médula del tema es que si hay 500 enfoques, por ponerle un número, los enfoques tienden a tener resultados muy parecidos unos con otros. Muy parecidos. Lo cual llama la atención porque tienen teorías distintas, tienen estrategias distintas, y aún así el resultado terapéutico es muy parecido. El único que es un pichintún mejor es el cognitivo-conductual a la luz de la investigación, y los demás como que da un poco lo mismo a qué enfoque vas, porque pasa lo que dices tú, o sea, el cambio depende de la alianza terapéutica, de las expectativas de cambio, de las motivaciones del paciente, de qué sé yo, de la calidez del terapeuta, de la empatía del terapeuta, de variables que son comunes a todos los enfoques, pero que no son propias de un enfoque. Ahora, lo que ocurre es que si el cambio se debe a estas variables comunes o factores comunes, como decías tú, ¿qué hacen los enfoques con este tema? Se apropian del cambio que deriva de los factores comunes. Entonces, si tú eres mi paciente y progresas porque nos llevamos bien, progresas porque tienes ganas de cambiar, progresas porque, que si yo te fijas, tenemos propósitos comunes, etc. Yo, como teórico, digo, está progresando por el enfoque mío, no por los factores comunes. Y todos hacen lo mismo. Entonces todo el mundo cree que es mejor de lo que es
porque se nutre de la alianza terapéutica, de la expectativa de cambio, y digamos el cambio se debe fundamentalmente a eso. Las investigaciones muestran que el 90% del cambio tiene que ver con factores comunes a todos los y que tienen que ver con la cosa vincular. Y en ese punto, ahí me gustaría como que conversáramos de eso, porque cuando tú dices se evalúa el nivel de efectividad y lo que muestra la investigación, ¿ya? Y el respaldo de la psicoterapia. Y ahí en el último tiempo, que es una disquisición o un nivel de desarrollo que a mí me parece muy interesante, estamos en lo que es la psicoterapia basada en evidencia, no solo en el planteamiento teórico. Pero dentro de eso también está la evidencia basada en la práctica. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros decimos basada en evidencia es que se testeen, que hay investigaciones y todo. Y cuando hacemos investigación, nos llevamos a setting de laboratorio que es muy lejano a lo que ocurre directamente cuando uno está atendiendo pacientes, ¿ya? Entonces, ¿qué investigación es la que voy a recoger como válida? Otra cosa es que yo vaya a donde las papas queman, voy al COSAM, voy al centro comunitario, voy a la consulta particular y veo qué es lo que ocurre en esa práctica, más que someter a un setting experimental donde al final, para eliminar una cantidad de variables intervinientes, termino haciendo una cosa que se aleja un poco de la realidad del clínico cuando hace psicoterapia. ¿Qué pensáis de eso? Y ahí me gustaría que quizás pudierais comentar y pudiéramos conversar un poco de nuestra experiencia de cómo el ACE ha asumido estos dos aspectos que están dando vuelta. Mira, una crítica que se ha hecho fundamentalmente desde el psicoanálisis a los conductistas es que los conductistas trabajan con ratones en laboratorio y que la vida clínica es completamente distinta a la vida laboratorio. Es parecido a lo que dices tú. Aunque hayan pacientes arratonados, dices tú. Y terapeutas también. Bueno, pero yo te diría, claro, pero yo te diría que esa crítica es válida en algunos casos y en muchos no. Por ejemplo, si tú dices, mira, pescamos pacientes deprimidos, 100 pacientes deprimidos, con depresión parecida. Y unos van a terapia cognitivo-conductual, otros van a terapia humanista, otros van a terapia, qué sé yo, sistémica. Y vamos viendo qué cambian en síntomas, en qué medida se mantienen los cambios, en qué cantidad cambian, en qué cualidad cambian. Pero hicieron terapia como todo el mundo, no es que fueron ratones de laboratorio. Uh-huh. Y tú comparas y los resultados son muy parecidos, vayan para allá, vayan para acá, vayan para acá. Es demasiado grave que todo, pero hay cosas más graves todavía. Por ejemplo, si tú pescas profesores de college que sean carismáticos y atiendan pacientes, les va igual o mejor que a los terapeutas entrenados y especializados. A los terapeutas más formados, más estudiosos, no les va mejor que a los menos estudiosos. En los grandes números, claramente. Claro, sí. Y a los más antiguos tampoco les va. Depende mucho más de la persona del terapeuta que de qué formación tiene. Depende de la persona, y tú no dirías también, aquí como voy a ir como tejiendo un poco para algo que quiero plantear acerca de cómo enfrentar la psicoterapia, pero ¿no crees que también va dependiendo un poco de la experiencia en que todo este bagaje de recursos, de conocimiento y todo, uno lo va articulando en relación al paciente? O sea, una es la persona del terapeuta, es cierto, ¿ya? Pero dentro de la persona del terapeuta, por ejemplo, está la expertise, la capacidad de ir combinando, ir transmitiendo y entregando los recursos al paciente, ¿ya? Y eso no es tan azaroso, ¿ya? No, pero es que espérate. Tienes toda la razón. Mira, si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo esencial de nuestra psicoterapia ACE? Lo esencial es cómo el paciente va traduciendo la experiencia terapéutica. ¿Qué significado le va dando? Y para eso el terapeuta tiene que ser un artista en ir ayudando a que el paciente cree significados que ayuden a alcanzar los objetivos terapéuticos. Claro, ir ayudando y además entender que de todo esto que yo tengo como pool de herramientas o de recursos, ¿qué es lo que en ese paciente va a servir? Y ahí ya no nos sirven los diagnósticos tipo, no nos sirve el enfoque, los manuales. Es que ese es uno de los grandes problemas. Por ejemplo, esto de la terapia basada en evidencia, para poder hacerla más rigurosa en los datos, se manualiza.
perfecto, pero cuando estás trabajando en población real, el manual te sirve hasta ahí nomás, po. Claro, y logran un cierto aporte, pero hasta ahí nomás llegan. Por ejemplo, a mí me tocó el capacitar al personal de salud a nivel nacional cuando se vio este pic de del monto de depresión en mujeres sobre 45, ¿ya? Entonces se hizo todo un programa para trabajar la depresión en mujeres de 40 para arriba. Y se aplicó el protocolo de Beck, que tiene una cantidad de respaldo en depresión y todo lo demás. Entonces era, no quiero mentir, creo que eran como 12 sesiones, por lo que se hacían en terapias grupales y todo. Bueno, yo fui a capacitar, a ver qué les pasaba y todo. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con que el manual de Beck, el protocolo de intervención, hasta como la sesión cuarta, lo teníamos tal cual. Y ya de ahí para adelante, cada uno tenía que empezar a ir haciendo ajustes dependiendo del tipo de mujeres que tenían, en los consultorios donde intervenían, de la experiencia previa. Entonces, si bien quedó a nivel nacional la aplicación del protocolo de intervención de Beck, lo que realmente ocurrió es que un primer tercio fue lo de Beck y lo segundo, cada uno tuvo que ir adaptando y adecuando y ya no era necesariamente lo de Beck. Claro, porque intuitivamente el terapeuta se va adaptando a cada paciente individual. Pues como decir, mire, ¿qué pasa con este paciente? Y que nosotros lo hemos visto, por ejemplo, ya todas son mujeres, podríamos decir, todas con cuadros depresivos, depresión mayor podría. Pero nosotros también sabemos desde nuestro enfoque que a un mismo conjunto sindromático que le ponemos el diagnóstico de SM o CIE, depresión mayor, se puede llegar por avenidas distintas. Claro. Y no es lo mismo una mujer de 45 con una depresión mayor donde tenemos un sustrato biológico importantísimo, a una que lo que ocurrió es que tuvo un duelo reciente, o a otra que lo que pasó es que tiene condiciones socioeconómicas que la tienen estresada mañana, ver muy noche, po, y tenéis que trabajar distinto. Lo que pasa en un sentido más global es que son tantas las variables en juego. Variables del paciente, variables del terapeuta, variables de la relación, variables de los conocimientos, variables de los desajustes. Es tal el mare magnum que la probabilidad de ir alcanzando buenas conclusiones se diluye mucho. Y para colmo de males, la mentalidad de los psicoterapeutas es lo menos científica que hay. Entonces somos artistas o somos de la cosa cálida, ¿te fijas? O de lo interpersonal, pero no somos del conocimiento válido. Entonces, como tenemos una mentalidad en que nos nadamos en un mundo de palabras, es muy fácil que las palabras se armen así, las palabras se armen así, y en el fondo tengamos 500 enfoques y que a nadie le importe nada que hayan 500 enfoques contradictorios, que logran los mismos resultados, que lo hagan mejor los profesores de código. Ahí podríamos decir, bueno, resulta que a mayor variedad de oferta, mejor. O sea, si el mercado te ofrece más cosas y tienes más opciones, porque eso va a ser malo, a lo mejor podría ser bueno. ¿Por qué es malo? Ya, ¿por qué sería malo? Porque todos llegan donde mismo. Ya. Variedad de ofertas, pero no variedad de resultados, pues. ¿Y cómo alguien sabe de la variedad de resultados? Evaluando, por linda. Entonces, el desafío que tenemos nosotros es lograr más que los 500 enfoques que andan dando vueltas. Y eso es una prepotencia tremenda. Decir, mira, le vamos a tener que ganar a todos. Sí, porque tenemos que ganar a todos, porque si no les ganamos a todos, somos uno más entre 500 y llegamos donde mismo. Y seguimos con este desorden espantoso en que tenemos la apariencia, que lo hacemos regio, todo el mundo está súper contento porque progresan los pacientes, y la psicoterapia como conjunto progresa muy poco. Esa es la realidad. Y la autocrítica, por favor, y los sesgos. Cada uno ve lo que quiere ver. Claro. Pensamos con el sistema límbico. Y eso tendrá, con todo esto que tú estás hablando, ¿tendrá que ver con esto que se ha hablado, que la psicoterapia está como con una contradicción vital el día de hoy? ¿Cuál contradicción vital? Que se ha hablado de la contradicción vital. ¿Entre qué? Entre la necesidad y si es eficiente o no eficiente, entre que tengo que desarrollarme, pero tengo que abarcar todo, pero tengo que restringir, o sea, se plantea como contradicción. Es que yo no lo veo tanto como contradicción vital, yo lo veo como desorden generalizado y falta de precisión, y cada uno queda conforme con sus conclusiones, quedan todos felices, sí que están todos felices. Y en ese sentido se ha hablado que hay como mucho caos. Sí. Pero tú dirías que hoy día hay más caos del que había antes. Claro, porque hay más enfoques.
Sí, Claro. pero también yo diría que hay más parámetros con los cuales evaluar, porque antes había menos enfoque, pero como que nadie evaluaba nada y cada Mm. uno podía decir cualquier cosa, digamos, ¿o Mire, no? pero es que a la hora de las evaluaciones, paradojalmente nos evalúan desde fuera. Si los sistemas de salud te exigen resultados para aportar dinero, estás obligado a demostrar de que tienes resultados. Ahí empieza a venir la psicoterapia basada en evidencia y todo lo que dices tú. Nosotros, por autocrítica, para nada, estamos felices con lo que hacemos, convencidos que lo hacemos regio. ¿Quién no lo hace regio? ¿Quién no está feliz con lo que está haciendo? ¿Quién no cree que está en el mejor enfoque del mundo? Todo el mundo. Claro, pero eso también resulta que se contrapone que cuando tú vayas a investigar a los terapeutas, una de las cosas y ahí vemos como los caminos que se pueden tomar, que uno ve los terapeutas que tienen más años de experiencia, es que aumentan índices de depresión, de desesperanza, ¿ya? Es como que empiezan a creer menos en el cuento o aumentan los elementos narcisistas. Son como dos Y las vectores, dos soluciones. las dos soluciones, Claro. pero llama la atención que en más años de experiencia aparecen más elementos de Sí, desesperanza y de depresión. yo te apostaría que si pescamos terapeutas de 75 años y les preguntamos qué tal ha sido el aporte que ha hecho usted a través de su trabajo terapéutico, la mayoría diría que está muy contenta y que lo ha hecho muy bien. En circunstancias que ha aportado mucho menos de lo que cree, mucho menos. Sí, hay una como a creer, y además que es como para sentirse bien con la vida, digamos, pues si no como enfrentar y al final de tu vida que lo que te dedicaste todo el tiempo lo estás haciendo mal. Pero el desafío que tenemos, pienso yo, es ver quién aporta de veras. De los 500, no es que los 500 aporten cero. Algunos aportan un poquito más, otros un poquito menos, pero los que aportan un poquito más, es cuestión de capturar ese poquito más y decir, venga para acá, de acá, desde los distintos enfoques y armar algo distinto con lo que verdaderamente aporta. Y eso permitiría que se generara un enfoque que fuera mejor que los 500, Claro, pero porque se es que nutre de los ahí 500. déjame detenerte, porque yo creo que ese es un punto súper importante en la línea de lo que se ha cuestionado, por ejemplo, ya que es como que uno agarra, y entonces hacía un charquicán, un popurrí de cosas, y resulta que es como que nada, y algunos por ahí dicen hasta como que no se casan con nada, lo dicen de otra manera. No se moja en el potito. Claro, no lo quise decir tan bien, pero han Y aquí yo dicho soy más eso. burdo que tú, soy más soez. Bueno, pero es como que lo agarran todo, pero sin orden ni concierto, entonces como en realidad, y algunos hasta dicen, ¿cuál es el enfoque? Si no hay ningún enfoque dentro de esto. Pero es que esto no tiene mucho fundamento. Mira, mojarse el potito es elegir uno de los 500 enfoques. Como cada uno tiene defectos radicales, es absurdo esa forma de mojarse el potito. Es como irse por algo malo para mojarse el potito. Aquí el objetivo no es mojarse así el potito. lo entienden. Porque bien, también uno podría decir yo me la juego en términos de decir cómo enfrento esto. Y yo creo que en ese sentido ha sido súper valiente, y eso yo te lo reconozco a ti en lo que tú planteaste y que nos has llevado a los demás a seguirte, que tú decidiste, ¿sabéis qué? No voy a casarme con ningún enfoque, con ningún autor, sino que yo voy a rescatar conocimiento válido. Pero por supuesto. Entonces yo voy a tomar esto, y esa es una propuesta. O claro, sea, pero es que con eso es arriesgarse, eso es plantearse, eso no es ser inocuo, no da lo es mismo. que con eso generas además, Vero, un nuevo paradigma, porque digamos, no es cuestión de pescar y armar un charquicán, como decías tú, sino tú pescas y luego organizas. ¿Por qué? Porque todo esto funciona, el conocimiento válido funciona en nosotros de un modo coherente, de un modo sistémico. Entonces, ir poniendo cada cosa en su lugar significa una teoría que permita abarcar la totalidad de la dinámica psicológica, claro, no un pedacito como cada enfoque. Claro, y en ese sentido, cuando hablamos del supraparadigma, esa es una teoría. Uno está teorizando acerca de cómo opera el ser humano. ¿Ya? O sea, cuando se dice aquí no hay teoría, no, pues hay una teoría central que tiene que ver esencialmente con el supraparadigma, con el planteamiento del sistema self al interior, eso es teoría, porque otra de las críticas que se hace al enfoque es que no hay teoría detrás. Pero ¿quién podría decir eso? Lo único que hay es una tremenda teoría. Claro, pero es que no se lee. Y lo otro que se cuestiona en esto de el cuestionamiento así como lo narciso, y aquí llegamos lo fantástico, esto del
supraparadigma, que suena como, tan ampuloso. Super paradigma. Ya, en como el supra, ya, y es como que somos los bacanes. Claro. Y yo creo que ahí sería bueno que tú hicieras una precisión a que, porque es supraparadigmático, no es porque tenga que ser, o sea, además que uno puede creer que es lo mejor, por algo estamos trabajando en esto, pero lo supraparadigmático no tiene que ver con que aquí viene lo bacán de lo bacán. Claro, es que lo que tiene que ver con esto es que supraparadigma deriva de la causa, no deriva del narcisismo del que crea un supraparadigma. Yo, es cierto, he sido más autor que otros del supraparadigma integrativo. Pero no me ha hallado, yo voy a llegar digamos, me saco mi tenida de Clark Kent y aparezco como Superman con el superparadigma. No, es como que necesita la psicoterapia un paradigma capaz de rescatar y de acoger todo el conocimiento válido que opera en nosotros. Yo te diría ahí, a lo mejor te preciso, la psicoterapia necesita una aproximación teórica que permita abarcar los distintos paradigmas que operan en el funcionamiento humano. Y de ahí surge la idea de un supraparadigma que abarca distintas cosas, no del super, sino que abarca. Claro, es que supraparadigma es porque integra paradigmas, no es porque somos los super. Es que ese yo creo que es un punto muy importante que a la gente le quede claro. Claro, lo que pasa, te fijas, es que, a ver, cualquier cosa válida que opere en ti puede ser útil terapéuticamente o puede ser útil para el diagnóstico. La teoría te tiene que permitir acceder a cualquiera de esas cosas. No puede ser que mi mirada, porque es psicoanalítica, solo mira tu inconsciente, porque es cognitiva, solo mira tus pensamientos, porque es humanista, solo mira tus afectos. Tenemos que mirar a la persona como conjunto total y la teoría tiene que dar cabida a la persona en plenitud y además con fundamento científico. Conocimiento válido con fundamento científico, no es cualquier cosa. No y válido en el cosa. Sentido que también eso es importante, que te ayuda a predecir lo que va a ocurrir y, que a cambiar, a lograr los cambios que uno quiere, o sea, exacto. Muestra efectividad. Claro. Bueno, y en ese punto, ¿cuán válido es el conocimiento que ha adquirido o que ha sistematizado el supraparadigma y de ahí sus derivados a lo que es la psicoterapia integrativa? Ahí, justamente en el punto, echado a correr, ¿hace mejor las cosas o no? Es que espérate un poquitito. Mira, la teoría se genera de un modo totalmente distinto a como ha sido tradicional. Lo tradicional es que un autor, un terapeuta, descubre que esto influye en esto. Luego genera una tremenda teoría en base a ese segmento y lo explica todo en base a ese segmento y lo pretende cambiar todo en base a ese segmento. En vez de hacer eso, lo que nosotros hicimos fue reunir todo tipo de evidencias de todos lados, antes de teoría alguna. Veamos qué es lo que tenemos de válido, por todos los lados. Y luego veamos qué podemos hacer con estos válidos para armar una teoría que le dé coherencia a todo esto. Es completamente distinto. Ahora, una vez hecho esto, lo siguiente es que la teoría sea práctica. Por lo tanto, que dé origen a una psicoterapia que haga mejor las cosas. Porque si la psicoterapia que nace de ahí es igual, no llegamos a ninguna parte. Y es ahí donde precisamente aparece, ahí sí que la superwoman, que se llama Verónica Bagley, mira que la tengo aquí al frente, y que hace una investigación con una muestra con un colectivo trasfondo de 20.000 pacientes, con una muestra de alrededor de 2.000 pacientes, en que muestra que nuestra psicoterapia tiende a andar mejor que cualquier otra cosa. No es seguro, no es una, digamos, pero sí hay señales muy alentadoras en esa dirección, y que es lógico, pues si digamos, es una cuestión sólida, es decir, ¿cómo no va a ser mejor operar con datos válidos que operar con palabras que cada uno inventa a su manera? Claro, pues ahí yo te diría que voy a usar el término de los argentinos, que es la sensación térmica. La sensación térmica al día de hoy, que es lo que podemos plantear, es muy buena, en términos. Tú mencionas la investigación, que en el fondo es sistematizar una cantidad de investigaciones que se han hecho a lo largo del tiempo en consultorios, en la consulta privada y todo, en que se van viendo buenos resultados. Pero también el reporte de los pacientes. Yo siempre digo que una de las cosas que a mí me hace muy feliz es que a nuestros consultorios institucionales, por ejemplo, la principal vía de ingreso es los pacientes que vienen recomendados por otros pacientes, o sea, que les sirvió. Pero, claro. Y por otro lado también, cuando uno forma terapeuta, el ver
que cuando tú trabajas con alumnos de pregrado, trabajas con los que recién se están formando, y cuando trabajas, por ejemplo, con terapeutas de más años que trabajan en atención primaria, secundaria, en consultorios, en poblaciones súper como carentes y con muy pocos recursos, sienten que cuando ponen en marcha lo que les da el enfoque, tienen mejores resultados. De lo que tú decías, yo rescataría algo como muy importante. Y es que todo esto de teorizar, todo esto de armar un macrosistema o una teoría completa, tiene que derivar en mayor efectividad terapéutica. Porque si esto no deriva en lo práctico, nos movemos, digamos, en especulaciones. Ahora, lo que se nos ha objetado es que son tantas las variables que es imposible armar algo sistemático cuando tú pretendes una teoría que lo abarque todo. Por lo tanto, va a ser una ensalada rusa, va a ser un charquicán, va a ser un mare magnum. Va a ser un eclecticismo sin orden ni concierto, digamos. Parecido. El tema está en que no es lo que ha ocurrido. Como el conocimiento válido no es tanto, lo hemos podido sistematizar. Hemos podido ir evaluando en función de los paradigmas, en función de las funciones del sistema SELF, y hemos podido ir viendo cuál es la secuencia clínica de nuestro quehacer. Hemos generado una ficha integrativa completa, un cuestionario, que es muy bueno y que no es de 2000 páginas, tiene 40 y tantas páginas, pero que van al meollo de la esencia de la dinámica psicológica. Hemos podido ir armando una forma de intervención clínica que está muy sistematizada. Tenemos una pirámide de la psicoterapia integrativa, tenemos, digamos, elementos que nutren el interior de cada segmento o peldaño de la pirámide. Claro, y además que lo que tú decías, que se van adecuando. Por ejemplo, la ficha tiene su versión para lo que es el adulto joven, tiene su versión en el área infanto y tiene su versión para el adulto mayor. Claro. Y además es una propuesta, se recoge, pero es el clínico el que maneja y la idea, nosotros casi lo aplicamos a casi todos los pacientes, pero tampoco es que tenga que aplicarse a todo el mundo, que es como, tú lo vas viendo con cada paciente. Y eso yo creo que también es súper importante, que no es una cosa rígida de que hay que hacerlo así y si no tienes esto, no. Tú tienes el supraparadigma, tienes la teoría que te ayuda a moverte y de repente si no tienes el recurso, es como esta cosa de el chiste del mecánico, que es como que resulta que si no tenés los aparatos y todo el cuento, no puedes arreglar esto, y llega un buen mecánico y con un alfilercito logra arreglar el motor porque lo sabe conocer, si es que no tiene la super recursos, nomás, porque esa es la gracia, uno va adecuando, claro. No hay un sistema rígido. Lo que pasa, mira, si yo te atiendo a ti, tú eres mi paciente. Difícil cosa. O sea, el pronóstico es más o menos... Muy reservado, la prognosis muy reservada. Pero la psicoterapia integrativa hace milagros, en una de estas... bueno, el tema que yo pondría es este. Es que al atenderte a ti yo llego con un conjunto de conocimientos desde la investigación. Llego de la mano de la investigación, llego de la mano del conocimiento válido. También llego de la mano de una teoría guiadora de lo que voy haciendo. Pero nosotros integramos ciencia, humanismo y arte. Uh-huh. La parte científica, lo que yo traigo. La parte humanismo, la posible calidez, la interacción, la empatía, la sintonía que vayamos construyendo tú y yo. Y el encuentro humano que se da entre terapeuta y paciente. Exactamente. Y de ahí cosas muy importantes, la autenticidad, la calidez, la empatía, de alguna manera, ¿no es cierto?, el hecho de que haya capacidad de contagiarte motivacionalmente, hay un montón de cosas ahí. Y el arte, que tiene que ver con que yo vaya capturando tu mundo de significados. ¿Cómo traduces tú aquello que hago yo? La experiencia terapéutica, lo que estamos compartiendo. Yo puedo hacer maravillas, pero si a ti te parece mal, no sirve para nada. Claro. Entonces yo necesito ir de la mano de tu significado, que tú me acompañes diciendo vamos significando juntos en una dirección parecida, porque vamos fundamentados, porque yo te estoy
realmente comprendiendo, y te estoy hablando en un lenguaje que te hace sentido a ti. Pero ahí, por ejemplo, ese es uno de los puntos como relevantes, y aquí lo voy a pensar en términos de los terapeutas. Vamos a estar centrándonos en lo que el paciente significa, ¿no es cierto? Nos va a importar. Pero todos los significados son igualmente válidos. Depende de cómo yo puntúe, de lo que yo signifique, mi realidad es tan válida como la tuya. Ahí nos estamos metiendo en terreno epistemológico, pero ese es todo un tema. ¿Puedo yo, por ejemplo, confrontar? O sea, si todos los significados son igualmente válidos, resulta, y lo que yo diría, es como la técnica de la confrontación, una de las más usadas en terapia, no al lugar. Pues, ¿cómo voy a confrontar a alguien si todos los significados son igualmente válidos? No, porque lo que pasa, te fijas, es que no son igualmente válidos. Si tú como paciente me dices, mira, yo prefiero 1000 veces veranear en el campo que veranear en la playa, tienes todo el derecho a creer eso, y no es más válido opinar distinto, ¿me entiendes tú? Pero si tú me dices que tú eres la reencarnación de Cleopatra, cuestión que podría ser, podría perfectamente claro, ser, claro. ¿te fijas? Pero rigurosamente hablando, diríamos, tal vez no sea. Entonces no es cuestión de que yo te diga, mira, significa que eres Cleopatra y yo te lo respeto porque lo significas tú. Obviamente que yo te tendría que cuestionar tu juicio de realidad de la mejor manera y ver cuán acentuada es tu creencia, y si es muy acentuada, empezamos a reservar lugar en el hospital psiquiátrico. Entonces, evidentemente que es distinto. Ahora, hay cosas más válidas, cosas menos válidas. Hay cosas que se negocian significados. En psicoterapia es fundamental ser un buen negociante de significados, en que poco a poco tú vas persuadiendo al paciente cuando el paciente está convencido de cuestiones que no le convienen a él. No es porque darte el gusto a ti, sino que al paciente no le conviene. Entonces, desde ese punto de vista, claro, es como decir, mira, a ver, si tú crees que es bueno intentar hacerlo todo bien siempre, y te impones la obligación de hacerlo todo bien siempre, aparentemente es súper bueno porque va lejos de la mediocridad. Pero por otro lado, te estás imponiendo cosas que significan una tensión permanente que te perjudica. Entonces, lo mejor es enemigo de lo bueno, ahí te fijas. Claro, y él siempre te deja preso, y entonces, por lo claro, tanto, y el todo también te deja claro. preso. Ahora, llevándolo, se me ocurrió ahora que esto mismo tiene que ver con el que podemos negociar significados y que no todo es tan válido. Cuando hablamos del supraparadigma y de leyes que integra conocimientos válidos, también uno de los planteamientos es cómo va a mezclar una cosa con otra. Y yo creo que ahí es importante que tengamos claro que uno no es que lo integre todo, ¿ya? También hay un planteamiento de decir esto queda afuera. Hay posturas que son el agua y el aceite, pero que es que no se integras pueden... lo válido, no integras todo. Claro, pero en términos de planteamientos, por ejemplo, epistemológicos, Hay detrás optas, del hay enfoque, optas. ahí tienes que optar, porque hay Claro, algunas que no se claro. no se pueden integrar nomás. O sea, no hay posturas que sean viables de ser integradas. Pero mira, a propósito de los significados, esto no anda mal. Imagínate que tú me dices, mira, cada uno crea su propio universo. La realidad la crea uno, a su manera. No hay la realidad real, hay la realidad personal. Tenemos universos personales guiados por realidades personales. Hay enfoques que creen eso, por ejemplo, Guidano piensa de esa manera. Pero por favor, o sea, ¿qué es lo que pasa si a alguien que teoriza así se le muere un hijo? ¿Se le muere un hijo real o se le muere un hijo que inventó? Si esa persona necesita respirar y le quitan oxígeno, ¿se murió por falta de oxígeno real o porque no se le ocurrió inventar oxígeno? Si no tiene pies ni cabeza, una cosa por el estilo. Tú tienes que ir de la mano a la realidad. La podrás modificar, la podrás cuestionar, pero si la realidad anda por allá y tú inventas por acá, la verdad es que no podemos llegar muy lejos. Uh-huh. Y hay esto también como que del respaldo y esto de que integrar elementos que están realmente validados y que están dentro de una disciplina científica, que tiene hipótesis que tiene que ser contrastada, no cualquier cosa, porque también esto de las pseudoterapias y las terapias alternativas que están ahora en oferta, pero hasta decir basta, hay que discriminar qué es lo que es psicoterapia realmente, qué es lo que son
recursos terapéuticos u otras cosas que no es psicoterapia. Es que lo que pasa, pues Linda, yo te diría es que uno dice lo que es verdaderamente psicoterapia, pero que tampoco lo verdaderamente psicoterapia es muy honorable y muy admirable, pues. Lo que tú decir, aquí está la verdadera psicoterapia y acá viene la chibuchina. La verdadera psicoterapia de verdadera tiene más o menos. Bueno, si entendemos psicoterapia como una aplicación para mejorar el funcionamiento de la psique o el dolor humano en base a principios y conocimientos psicológicos validados, es que eso no es cualquier cosa. ¿Pero quién hace eso? Bueno, es que ese es el problema, que la gente no lo hace. Pero un eso, detalle no menor. bueno, pero lo que debiera ser la psicoterapia es eso. Mira. Porque si no estamos hablando de otras cosas, de otras relaciones de ayuda, de otros vínculos, no de psicoterapia. Pero este hablaría de otro pecado que cometemos los psicoterapeutas prácticamente por todos lados, que es el reduccionismo. ¿Qué significa? Soy Sigmund Freud y digo, mira, lo importante son los contenidos inconscientes reprimidos y de ahí nace todo. Si no tomamos conciencia de eso, no llegamos a ninguna parte. Si no cambiamos lo que hay en el inconsciente, no llegamos a ninguna parte. Todo lo demás es cháchara. Después llega Beck y dice, no, lo que hay que hacer es cambiar los pensamientos. Los pensamientos erróneos generan emociones desajustadas y significan elementos neuróticos que tenemos que cambiar sí o sí, porque de ahí deriva todo. Si no cambiamos la forma de pensar, no llegamos a ninguna parte. Otro nos dirá, no, si todo nace del sistema familiar. El sistema familiar nos envuelve desde temprano y somos un eco de nuestro sistema familiar. Y mientras no cambiemos sistemáticamente los sistemas familiares, no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, esto aquí, allá, allá. Y quedan convencidos de que la teoría es espectacular. Y los militantes de esa teoría, pero no les cabe en la cabeza cuestionarla. Y lo de Freud viene desde hace 100 años y todo el mundo hasta el día de hoy, pero mucha gente muy convencida, los escritores convencidos, los guionistas convencidos, todo el mundo convencido, ¿te fijas? De que en el fondo somos esclavos del inconsciente. Y haciendo terapia con esa teoría, no han llegado muy lejos ni han llegado más lejos que los demás. Entonces son profundos. Pero ¿qué tal si pensamos súper en buena con ellos, porque hay gente tremendamente capaz? Y hay elementos de conocimiento súper importantes y elementos descriptivos que hay que recoger. Pero déjame redondear la frase. Si pensamos que lo más profundo que tienen es que están profundamente equivocados. A nadie le cabe en la cabeza eso. Pero uno diría, bueno, si se dedican por años a escarbar en el inconsciente, mira lo poco científicos que somos. Escarbando en el inconsciente, la forma que tienen los psicoanalistas mejor de escarbar es a través de la interpretación. Tú en un diván haces libre asociación y el terapeuta la interpreta. La interpretación conecta el inconsciente con la conciencia y va ampliando el campo de conciencia del paciente. Bueno, eso es lo que supuestamente hacen. Lo primero es que si tú tomas 10 terapeutas interpretando al mismo paciente, y hacen 10 interpretaciones distintas. Bueno, pero si ni siquiera es interpretación en realidad, eso tiene que ver con el Rorschach, por ejemplo. Todo el estudio, claro, el estudio Delphi del Rorschach, claro, es que dependía de quién aplicaba el claro, Rorschach, cuál era el resultado. Pero si cada uno hace una interpretación distinta y los resultados son parecidos sino iguales, de esos superficiales que no ven las profundidades de las profundidades ni el inconsciente del inconsciente, ¿para qué haces tanto malabarismo interpretativo si vas a llegar donde mismo? No, y además, ¿para qué le das un valor como taxativo y determinante a la interpretación? Porque no es mucho más sano, que tiene que ver con el mundo del significado de las personas, que uno toma lo que te dicen como un elemento para la conversa con el otro y vas proponiendo, tendrá que ver, y vas trabajando con el otro, pero no impones significados. Pero además, no asumes que además, eso, sino que es un recurso, porque elementos del inconsciente, elementos del sueño, de los sueños, todo, pueden ser material muy rico para conversar con un paciente y desde ahí ir construyendo cosas, pero muy distinto es que yo diga esto es y yo imponga significado y que crea que esa es la verdad última. Claro, por ejemplo, creer que el sueño es la canalización de un deseo, por ejemplo.
Puede que sí y puede y que puede no. que no, puede ser que yo repetí lo que estaba ocurriendo en el día, y pueden ser cosas como lo de Ben con su teoría de grupo, que se le ocurrió una imagen antes de que lo mataran en el duelo en la mañana siguiente, y tuvo una cosa creativa en el sueño, po. Entonces, hay resolución de problemas, puede plantear elementos de estrés, puede plantear que está terminando de procesar lo que ocurrió en el día, y puede no significar nada también, po. Pero no nos llama la atención que si fuéramos a un instituto de terapia familiar, que están dictando cursos, los alumnos dirían que lo más importante es lo sistémico. Si fuéramos a un instituto psicoanalítico, dirían que lo más importante es el inconsciente reprimido. Si fuéramos a un instituto cognitivista, que lo más importante es la reestructuración cognitiva. Y son fanáticos de creer eso. Y no se les pasa por la mente poder estar equivocados. Entonces es una cuestión O que incluso no son capaces de ver que en su praxis ocupan otras cosas, porque profesan una determinada cosa y cuando tú los vas a ver en el terreno están aplicando otra. Pero también una de las cosas como importante es, ¿y cómo te formáis para tener todas estas miradas, po? Que es de las típicas planteamientos que nos hacen a nosotros en las conferencias y lo demás. ¿Cómo lo haces para abarcar todo? ¿No será un poquitito omnipotente, un poquito grandilocuente el decir que vas a ser capaz de abarcarlo todo y formarte en todo? Bueno, ese cuestionamiento a mí me lo han hecho en conferencias en distintas partes. Y la idea es que cómo puede ser que si yo soy cognitivista no me alcanza la vida para estudiar lo cognitivo, a ti, Roberto, te alcanza la vida para estudiar cuánta cosa existe. O sea, ¿cómo puede haber una prepotencia de esta envergadura? Claro, pero tú la vida entera estudiando cogniciones, estás estudiando lo que aporta, qué sé yo, un 7% al conocimiento válido, y gastas la vida en ese 7%. En vez de eso, yo pesco 7% de aquí, 3% de acá, qué sé yo, y gasto la vida en lo que es válido. Claro, y ahí no te suena, yo de repente cuando hago clase hago el símil con lo siguiente. En nuestra realidad actual, que tiene esta cosa que es tan rica, pero es un desafío terrible, te da muchos recursos, pero también te da muchos riesgos, la cantidad de información que nosotros podemos tener es impresionante. Nosotros sabemos en tiempo real lo que está ocurriendo. Tienes todo abierto. Acuérdate que antes uno tenía que ir a las bibliotecas a buscar las cosas. Ahora, tú te metías ahora al doctor Google o sea, tienes una cantidad de información impresionante. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo con los papás de adolescentes o de niños, el cuento no es que le quites el celular, o sea, está bien cuándo se lo vas a pasar y todo. No es que, en el fondo, porque en algún minuto lo va a tener, a la vuelta de la esquina va a tener, es enseñarle un criterio para poderse acercar a toda esa información que le está llegando y poder seleccionar y manejarse con eso. Claro. ¿Ya? Y yo me parece, no sé si estáis de acuerdo conmigo, y que es una de las cosas que a mí me encantó del supraparadigma que tú planteaste y de ahí después el desarrollo del enfoque, es justamente el que te da una herramienta, una forma de acercarte a lo que es el conocimiento y la información que tienes en clínica, en psicología, en psicoterapia, en otras áreas de disciplina científica, que te va permitiendo ver cómo meterte, qué seleccionar, qué cambiar, y que además la otra gracia es que no es cerrado, no está terminado, es algo que está en constante dinamismo. Déjame complementar lo que tú dices. Mira, imagínate que tú llegas a mí como terapeuta por depresión. Entonces tú me empiezas a contar qué te pasa, qué sé yo. Si yo fuera psicoanalista diría, mira, hay que escarbar aquí elementos reprimidos o el tánatos tuyo que se volvió en tu contra, ¿me entiendes tú? Y te está autodestruyendo. Si soy cognitivista diría, oye, ¿qué pensamientos tiene el Avero que le están provocando esta depresión? Si yo fuera humanista diría, oye, ¿dónde se bloqueó la tendencia al desarrollo personal del Avero de modo de que se nos frustró? Si soy, qué sé yo, skinneriano, diría, ¿qué reforzamiento no tuviste? De modo que estás deprivada y que estás amargada. Claro, y ahí te pasaría el que te llega una paciente como la que me llegó a mí hace años, que se sienta en la sesión y me dice, te tengo que decir
que estoy pero enrabiadísima, uso otro término un poquito más menos grosero, doble, más grosero, sí. ya, con todo lo que son los psicólogos. Me tuvieron ya 2 años en ver que si me pasaba algo, que si mi depresión, que si mi matrimonio, que si las cosas, nada más, atroz, hasta que fui al ginecólogo y resulta que la maldita menopausia me tenía deprimida. Claro, claro. Pero lo que pasa es que la mentalidad lógica es la apertura a distintas cosas y rigor a la hora de seleccionar y a la hora de decidir. Claro. Entonces, en el caso tuyo, ir viendo, mira, ¿qué? Y pueden haber combinaciones. O sea, pueden haber elementos de no aquí, es que de allá pueda, y de yo te allá. diría que Habitualmente, lo claro. más Claro. frecuente es que hay ese paciente como espurio, que es como tipo, es como lo que existe en los libros. La gente de a pie tiene combinas bastante más frecuentemente. Por supuesto. Entonces, lo que ocurre es que tú como paciente te nutres, si tu terapeuta sabe, si lo que sabe es válido, si lo pone a tu disposición y si lo va adaptando a la situación individual tuya, tanto en la causalidad de lo que te pasa, etiología, como al momento de intervenir de modo que te haga sentido en los significados tuyos, que lo que yo voy haciendo como terapeuta te calce en tu mundo de significado. Si tú combinas las dos cosas, obviamente que la posibilidad de que andemos mejor aumenta muchísimo. Claro, y tú estarías de acuerdo con lo que yo te decía, que el ACE y el superparadigma integrativo te da como una suerte de carta de navegación que te permite acercarte a las fuentes de información para recoger lo válido, ¿no? Y ir articulando, como tú has hablado, la brújula integrativa, ¿ya? Y que además de eso, que te orienta en este bombardeo de información para saber con qué quedarte, con qué no, y que además te obliga a estar haciendo la búsqueda constante, que es dinámico, no es cerrado. Yo creo que esa es una de las cosas muy importantes, que Y es un como que proceso interminable. es interminable, es Claro. como que el conocimiento no se acaba, porque Claro. vamos, por ejemplo, comentábamos hace poquito que te mostraba yo que estaba corrigiendo los trabajos de último del postítulo, las cosas, de un trabajo muy bueno que es el trabajo en neurociencia y lo que son las funciones del sistema CEL. Maravilloso el trabajo, estar viendo cómo las neurociencias te van aportando información muy rica acerca de los correlatos neuroanatómicos y funcionales de cómo operamos. Y de algo tan profundo como las funciones del CEL. O sea, si fuera un sistema de conocimiento cerrado, que con esto me quedé, no podríamos incorporar toda esa información y estaríamos atentos a mirar esa nueva información que se está generando. Por supuesto, por supuesto. Ahora lo que pasa es que el desafío para nosotros, como terapeutas, es tremendo, porque tenemos que construir en nosotros la mejor persona posible, la más completa posible. Tenemos que administrarnos de un modo interpersonal llegador al interlocutor o interlocutora. Tenemos que traer un bagaje de conocimientos sabiéndolo administrar en propiedad de acuerdo con el timing y con lo que está ocurriendo. Tenemos que tener la autocrítica para darnos cuenta de cuando metemos la pata. Esa tampoco existe. O sea, ¿qué terapeuta mete la pata? O se hacen los enunciados, pero poco se responsabiliza. O sea, si tú te fueras a ver las condiciones que debe tener un psicoterapeuta que plantea la APA, por ejemplo, 2018 creo que fue la... Están todos esos elementos, pero ¿qué terapeuta las lee? ¿Qué terapeuta no, está? ¿Quién es la cultivan en sí mismo? En sí mismo, y eso es claro. consustancial la pega de ser psicoterapeuta, ¿ya? Pero es que eso es lo que explica, pero que llega un profesor de college de Harvard, supongamos, súper carismático, súper querido por sus alumnos, súper admirado, y lo hace mejor como terapeuta que nosotros precisamente porque en su persona construyó algo mejor. Sí. Y además que también ahí se potencia que también el paciente y la gente quiere sentir que las cosas funcionan. Entonces hay willful por lado y lado. Ahora un desafío para nosotros fundamental es aportar algo más de lo que aportan los 500 enfoques, ¿fíjate? O sea, en definitiva, está bien, la persona, el terapeuta, la mejor posible. La alianza terapéutica la mejor posible. Los factores comunes lo mejores posibles. Pero conocimientos específicos del enfoque que potencien todo lo anterior. Porque si no, quedamos en el mismo territorio de todos. Claro, y en ese sentido,
¿Cómo ves tú el futuro de esto? Porque esto es súper lindo, pero es difícil, los dos sabemos que es súper difícil de implementar y que la gente lo compre y que se forme y que esto realmente funcione. Bueno, uno de nuestros planteamientos tiene que ver con la función búsqueda de sentido y la idea de un sentido que sea trascendente, más allá del aquí y ahora y más allá de uno, digamos, ¿ya? Parte del sentido de lo que nosotros hemos querido hacer tiene que ver con que este enfoque siga más allá de ti, más allá de mí, más allá del equipo, y que realmente aporte, porque es lo que nosotros creemos, que es lo que sirve y lo que aporte. ¿Cómo se hace eso en este escenario que es tan complejo, ahora que todo se quiere, ahora ya, rápido, técnica, eficiente? Mira, yo creo que hay dos grandes avenidas. La avenida de siempre, imposible de proscribir. Gente que va a creer lo que quiera creer, gente que va a pensar con el corazón, gente que va a estar, digamos, fanatizado en su enfoque. Eso va a seguir existiendo, van a seguir existiendo 500 y 1000 enfoques. Eso no hay cómo pararlo, según yo. Nosotros tenemos como desafío lograr mejores resultados. Es como decir, por sus frutos los conoceréis. El desafío nuestro es que en un tiempo más, haciendo las cosas de esta manera, se llegue más lejos que haciéndolo de otra manera. Y que eso se pueda ir demostrando. Demostrando y que esos resultados se puedan ir mostrando. Claro. Porque yo creo que es súper importante que existan espacios en que los alumnos que se están formando, los terapeutas ya formados y la población en general sepa de esto, que es mostrar, bueno, en parte es por algo que estamos haciendo esto, digamos, que darlo a conocer, que se conozca, porque podemos tener muy buenos resultados, pero si nadie los conoce, no vamos a avanzar nada. No solamente que los conoce, Linda, ¿cuánto nos creen? Claro. Si nosotros podemos publicar lo tuyo, que es una joya, si lo lee un psicoanalista, un conductista, va a decir, esta cuestión es cháchara, esta cuestión es lo que ellos están inventando. No, pues, ¿te fijas? Y eso nos lleva a algo que es esencial para nosotros, y es que el conocimiento válido está primero. Que no importa el conocimiento válido por encima de lo que nos conviene, por encima de lo que nos calza, por encima de lo que nos prestigia, por encima de lo que nos conecta con amistades. Conocimiento válido primero. Y eso casi nadie lo tiene porque eso involucra mentalidad científica que abunda demasiado poco, ¿te fijas? Entonces, desde ese punto de vista, claro. Es mentalidad científica en un contexto humanista. Porque humanista y artístico. Porque queremos, pero no, es que conocimiento válido en términos de lo que queremos es ayudar a las personas. Hay una vocación humanista. Y justamente por ser humanistas, por reconocer la complejidad del ser humano, por querer ayudar en lo que las personas necesitan, es que tenemos que tener conocimientos de buena calidad. O sea, no van separados. Es justamente lo humanista hace que tú le des peso a lo científico, porque si no estás haciendo muy mal la pega en un sentido humanista. Mira, lo que sigue no me lo va a creer casi nadie. Algunos sí, pero muchísimos no. Soy tu esposo por un lado, compartimos un enfoque por otro lado, la posibilidad de que hayan sesgos en lo que voy a decir es máxima. Pero yo te he visto unos cuantos casos de pacientes que han dado bote en cuanto enfoque existe, sin progresar, y llegan a tus manos y progresan sustancialmente. Eso es ejemplo de lo que nosotros necesitamos que ocurra. Obviamente que en ti está la persona de ti que aporta muchísimo, pero me atrevería a decir, Beritinita preciosa, que está el enfoque. Y el enfoque también, pero no te claro, puedes apoderar de todo. Y a lo que voy yo es que la parte del humanismo te tiene que guiar justamente a tener buenos conocimientos para implementar. Y el arte es parte, bueno, uno puede tener más vocación, menos vocación, y para eso está el entrenamiento, porque no basta nada con que uno hable y lea 20.000 libros, uno tiene que aprender, para andar en bicicleta tienes que subirte a la bicicleta, claro, y tiene que haber alguien que te ayude en esa subida, digamos, claro, esa es la parte de la formación. Pero a mí me parece que es súper importante que esto es una unión, porque no son independientes y no es que la ciencia opaque lo humanista, sino que justamente lo humanista te obliga a lo científico para realmente se van potenciando mutuamente, claro, ese es claro. el punto, ¿te fijas?
Bueno, una de las cosas de lo que veníamos conversando es esto de que de repente en esto de integrar y de todo es como que tú dices, yo tomé el 5 de acá, el 7 de allá y todo, entonces como tener una gran cantidad, un charco grande de agua, digamos, pero sin demasiadas cosas y esta idea de el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué dirías tú ante eso? Que en el fondo sí es un gran cúmulo de conocimiento, o sea, ese 7 más ese 7 más ese 7 no dan solo un charquito, dan o un lago bien profundo, o un océano de conocimiento, no es que se dé tan poco conocimiento, y cómo lo puedes abarcar todo. Mira, no me parece raro que se piense que al tener una teoría completa y al tomar cosas de aquí, de allá y de allá, se abarca mucho y se aprieta poco. Yo partiría diciendo que los seres humanos somos simples y complejos. Funcionamos desde los reflejos condicionados de Pavlov, desde los reforzamientos de Skinner, hasta los significados de Buidano y hasta las dinámicas inconscientes de Freud. Cada una de estas, digamos, avenidas tiene un espacio en nuestra forma de funcionar como seres humanos. Y la sabiduría consiste en qué espacio sí, qué espacio no, hasta dónde sí, hasta dónde no, con compatibles unos con otros. Si nosotros tomamos el supraparadigma y el enfoque ACE, hay lugar para lo simple. Está rescatado Skinner en plenitud, rescatado Pavlov en plenitud, incluso, digamos, elementos de cogniciones básicas que son más medibles en plenitud, pero también elementos más complejos. Por ejemplo, las dinámicas inconscientes, los mismos significados de Buidano, los aportes sistémicos, y todos estos elementos forman parte de los paradigmas que integramos nosotros. Y si de profundidades se trata, el sistema SERF, con la función de darse cuenta, con la función de identidad, con la función de búsqueda de sentido, con la función de conducción de vida, etc., le dan una profundidad grande que no es compatible con apretar poco o con ser superficiales. Tomar de distintas partes es distinto de tomar superficial. Tomar de distintas partes significa, es distinto de ser simplista, y tomar de distintas partes no involucra estar haciendo, digamos, algo, digamos, de bajo nivel, porque depende de qué se tome y cómo se tome. Yo diría, y en ese sentido, claro, uno podría decir que si yo quiero ser un médico generalista, por ejemplo, y todo es como que mucho abarca, poco aprieta, porque el ser humano y el cuerpo es muy diverso, y para ser un buen médico tengo que conocer de todo el cuerpo, digamos, eso no puedo decir que es mucho abarca, poco aprieta, tengo que conocer y conocer bien. Sí, lo que pasa es que nosotros desafortunadamente tenemos que conocer de todo y que tenemos que conocer, ser especialistas lo más posible en todo. En todo, si ese es el cuento del funcionamiento. Y en ese sentido, una inquietud que me pasa que en esto de cómo tú has mencionado cómo los enfoques tienden de repente a limitar, ya que porque todo se explica desde la mirada de ese enfoque y todo como a ser más reduccionista a lo simple, a lo complejo. Ya, y como que de repente te entrampan. Yo en algún momento te comentaba, cuando vimos hace unos años atrás, vimos a Beck trabajar en una terapia, que yo te decía que me parecía que el enfoque lo aprisionaba, que él era una persona mucho más simpática, mucho más fluida, más llana en lo interpersonal, pero como se ceñía tanto a su esquema de trabajo, le restaba en su vínculo terapéutico, ¿ya? Entonces, dentro de eso, ¿cómo verías tú o cómo crees tú que el enfoque, la psicoterapia integrativa ACE conjuga el hecho de el que no se le da chip libre al terapeuta para hacer cualquier cosa, digamos, porque a mí si se me ocurrió hacer no sé qué, porque tener un canto chamánico, porque estoy obligar al paciente a eso, ya, o tratarlo así. Pero también se le tiene que permitir la creatividad y el ser la persona que es, cómo es
cómo yo adquiero mi forma de hacer terapia con el respaldo del enfoque y no con la camisa de fuerza del enfoque, pero que también me da parámetros de lo que es permitido o no permitido, que es un tema súper medular en lo que es la formación y directrices en el ejercicio de un psicólogo. ¿Cómo abordarías eso? ¿Qué dirías tú al respecto? Mira, yo diría que hay parámetros que hay que respetar sí o sí. Por ejemplo, respetar al paciente, fundamental. Respetar el conocimiento válido, fundamental. Respetar el que tú tienes códigos de ética, fundamental. Y el que el ser humano funciona sobre la base de 6 paradigmas centrales, 6 funciones del sistema SELF y sobre la base de los significados que va otorgando el paciente. Esos parámetros son intransables, son las reglas del juego, por así decirlo. Pero al interior de las reglas del juego, cada uno juega el juego con sus características. Ningún terapeuta nuestro se siente aprisionado ni por el supraparadigma ni por el enfoque. Tenemos espacio para la espontaneidad, no solo espacio, sino que fomentamos la espontaneidad, la naturalidad, la autenticidad, el sentido del humor. Mucho. El sentido del humor es muy importante, bien usado, y la verdad es que eso no está pauteado en ninguna parte. No es que uno saque un torpedo que diga ahora chiste y uno lee un chiste, digamos. Son cosas absolutamente del momento, ¿te fijas? Entonces, y claro, algunos lo podemos hacer mejor, otros no tan bien, y algunos mejor se privan del sentido del humor. Pero digamos que la libertad está otorgada, está otorgada. Entonces es muy difícil sentir que es una camisa de fuerza. Ahora, por otro lado, y no quisiera dejar esto en el tintero, cuando uno dice, mira, acá son reduccionistas, pescan este pedacito, pescan este, parecería como que nosotros somos despectivos y consideramos que son todos unos imbéciles menos nosotros. La verdad es que hay mucho talento, hay mucha inteligencia, y hay mucha vocación de ayuda, y hay mucho logro histórico. El problema es que a las clases de hacer teoría asistimos poco, y a las clases de autocrítica asistimos menos. Entonces la gente más brillante, con poca capacidad teórica y con poca autocrítica, no llega demasiado lejos. Y si a eso le agregamos que tenemos poca vocación científica, menos lejos todavía. Entonces nadamos en mares de palabras más que en hechos, y nadamos en convicciones más que en evidencia. Esos son hechos de la causa. Uh-huh. Sí, además que esto de la brújula y de cómo acercarse, cómo te nutre, hablábamos de que uno tiene que ver como distintas causas de origen, de mantención, de cambio, ver lo que pasa con cada paciente, pero rescatando las cosas válidas y todo. Me acordaba cuando recién partí esto, que uno de mis pacientes era una paciente que tenía un TOC severísimo, o sea, llegó con las manos sangrantes de la cantidad de lavado de manos que tenía, se sacaba la ropa cuando llegaba de la casa, de la calle a la casa, o sea, era un TOC pero atroz. Y yo en esa época, buscando el cómo formarme y todo, lo atendía en un consultorio público. Y busqué supervisión con un psicoanalista, pero entre medio estaba leyendo cosas de TTP, que era cosa conductual y lo sistémico, siempre como buscando. Todavía no me había puesto el nombre de integrativa porque no te había conocido, no había conocido el enfoque. Pero yo buscaba por distintos lados. Y ella había tenido una terapia previa y tenía un sueño en que ella soñaba que iba en una carroza, así como la de la Cenicienta, y llegaba un lacayo con una bandeja de estas que le levantaban las cosas así, y ella estaba con su mamá en esta carroza. Entonces abría esto y era la cabeza del Papa. Tú comprenderás que ese sueño para un psicoanalista era pero espectacular, po. Con ese sueño había estado en terapia como 1 año y medio con un terapeuta de orientación, no era psicoanalista, pero de orientación dinámica, y le habían dado vuelta la relación con el papá y todo, y la niña seguía con el TOC y seguía con el lavado de mano y todo. Yo trabajé el sueño en términos de qué le parecía, qué ocurría con el papá, las exigencias,
pero con esa misma paciente me fui a los distintos bancos en Chile a buscar los billetes de los más nuevos a los más gastados, que ya se estaban rompiendo, todo lo demás, para hacerle una ADS para enfrentarse con la cosa del contagio. Ujú. La compañía La Vega, ahí entre las lechugas podridas y todo, para que se pudiera exponer. Hice algunas técnicas de imaginería y lo más importante fue el vínculo con ella, y además modifiqué para que la mamá no le lavara la ropa como ella tenía que hacérsela, ni le hiciera en la cama, o sea, se tenía que bancar el TOC si lo tenía, digamos. Bueno, esa paciente salió del TOC excesivo, tiene rasgos obsesivos todo, y manejamos fármacos, ¿te fijas? Esa es una manera que naturalmente, como terapeuta, uno va viendo que no te sirve un enfoque que te restringe, que tienes que usar recursos, porque lo que yo te cuento eran recursos conductuales, recursos sistémicos, recursos cognitivos, recursos humanistas, ¿te fijas? Articulados en algo que te ordene. Y yo te diría que esa ha sido una de las grandes cosas para mí, como el supraparadigma me permitió unir eso, integrarlo y armonizarlo no a las tontas y a las locas, sino que con un sentido, con una lógica, ¿ya? Es que, ¿sabes? Yo creo que ahí el enfoque nuestro obliga a explorar en diferentes Te direcciones. obliga, y te obliga a conocer y a ver, y no a menospreciar nada, así como también, que esa es otra de las cosas, porque el enfoque dice, voy a incorporar todo aquello que es conocimiento válido y que ha sido testeado en el fondo, ¿no es cierto? Que está validado empíricamente o con investigación. Bueno, ¿y qué pasa si no hay validación de investigación hasta el momento? ¿Qué pasa con la generación de nuevas técnicas o recursos? ¿Cómo se plantea el enfoque y la psicoterapia integrativa en esos puntos? A ver, si lo nuevo es, por ejemplo, el grito primal. Esa es Entonces, muy antigua. ya no, pero en la época ¿Ya? que se propuso, digamos. Uh-huh. Entonces se le dice al paciente que grite con toda su fuerza, asumiendo que entre más fuerza ponga en el grito, más salud mental va a lograr. Si tú me dices, mira, yo haría que el paciente haga esto porque puede ser provisoria la técnica, no lo haría jamás. Esperaría que griten durante años y después de que hayan gritado y vuelto a gritar y traigan los gritos registrados y con la salud mental correspondiente, a lo mejor incorporaría los gritos. Pero es poco probable porque no creo que haya mucha evidencia a favor de tales gritos. ¿Me Uh-huh. entiendes tú? El tema está en que tú tengas apertura, pero no una apertura, como dicen por ahí, ¿no es cierto?, tan grande que se te caiga el cerebro. ¿Te fijas? Sí. Entonces, ya apertura sí, hiperapertura no, Uh-huh. flexibilidad sí, hiperflexibilidad no. Además que yo te diría que cuando te presentan nuevos procedimientos, nuevas técnicas y todo, es como que también tiene que tener alguna lógica, alguna coherencia con lo que uno viene viendo, ¿no? Que te hace prestarle más atención y ir viendo cómo cursa para ver Un si lo vas asunto de criterio, un asunto de criterio incorporando clínico, y que claro. uno va como tanteando, tampoco te pones en genérico. Lo mismo cuando uno genera recursos, porque también yo creo que eso también es súper bonito, que en el enfoque no solo se recoge lo que se ha hecho de fuera, sino que se han ido generando recursos técnicos, especificaciones en teorías con respecto al funcionamiento de determinados cuadros o el operar de determinados recursos terapéuticos. También hay una productividad, no es solo recoger lo de otros, sino que generar desde el mismo enfoque, y muchos de nuestros colaboradores han hecho cosas muy bonitas con respecto a aportes a lo que es la psicoterapia y el conocimiento en psicología. En el ejemplo que tú ponías del sueño y de la cabeza del papá, por supuesto que si va a un psicoanálisis estarían 5 años dándole vuelta al sueño, al complejo de Edipo, y le terminarían creyendo que la cabeza del papá sintetiza todos los síntomas y que si logramos decapitar al papá se queda sin síntomas por inventarte algo, ¿me entiendes tú? O exploran porque fueron violados en algún momento de la vida. Pues, o sea, la teoría me dice que lo probable es que aquí haya una violación y que como producto de la violación quedó con síntomas obsesivo-compulsivos. Y podemos estar años dándonos vueltas en torno a eso. Ahora, que el paciente no progrese
algo querrá decir, pues no puede ser de que esté, digamos, años de años lo mismo, se dan vueltas y se convencen por aquí, se convencen por allá, hasta que terminan por hastiarse. De repente alguien se hastía porque lleva 20 años de psicoanálisis sin progresar. Y no solo en psicoanálisis, en otras terapias También, también. O sea, eso es también. válido para los rogerianos, es válido para los gestálticos y todo, que Pero con la tendrán más... diferencia de que es más fácil precisar si lo otro no funcionó. En cambio acá te das vuelta de que nunca fuiste lo suficientemente profundo. Entonces vamos profundizando y profundizando y profundizando. 20 años profundizando. Es difícil que alguien esté 20 años en terapia cognitiva, tú, sin que en algún momento diga, esta cuestión no está funcionando. Es más fácil darse cuenta que no está funcionando. En cambio, cuando tú te embarcas en las interpretaciones y en las exploraciones del inconsciente, es un cuento de nunca acabar, porque como decimos nosotros, el inconsciente no desmiente. En ningún momento el inconsciente dice, oye, dejen de inventarme contenidos que no tengo. No se conoce inconsciente. No, porque es inconsciente. Porque es muy inconsciente y es medio psicopático. Sí, además, es parte psicopática. Bueno, venimos llegando al final. Yo quiero agregar un par de palabras. Eso, entonces te voy a preguntar si habían algunas cosas que quisieras agregar yo quiero antes agregar del final. Esto. Mira, a mí me pasa que los próceres que nos han precedido, Freud, Skinner, Pavlov, Rogers, tantos otros, me merecen tremendo respeto. Cada uno ha aportado algo válido e importante. Lo ha aportado mezclado con muchos errores, pero si tú depuras lo válido que aportaron, es oro puro. Por lo tanto, yo a Freud y a los demás tengo mucho más que agradecerles y que admirarles, que de descalificarlos y considerar que los únicos que valemos somos nosotros. No tenemos esta actitud de que aquí llegamos los reyes del universo a considerar que eran todos imbéciles antes de nosotros. Por el contrario, nos estamos nutriendo de la historia, de lo válido de este. Pero comprar lo válido no es comprar toda la historia, porque en la historia nos hemos equivocado mucho más de que lo válido que hemos logrado. Por lo tanto, si depuramos lo válido es oro. Si mezclamos todo con todo deja hace mucho rato de ser válido. Sí, y yo quizás ahí te agregaría también que podemos tener un sinfín de conocimientos válidos, ¿ya? Pero no todos tienen la misma ponderación. No voy a decir que algunos son más válidos que otros, sino que algunos explican mayor cantidad del operar o cosas más importantes que otras, o cosas más centrales. Entonces, claro, en ese sentido, es también ver cuán pivotal es ese conocimiento en genérico y cuán pivotal es en ese paciente en particular. Eso también son disquisiciones que uno va tomando. Entonces, es lo válido pero articulado dentro de una manera de verlo más globalmente y con ponderación también que son dinámicas e idiosincráticas. Yo creo que eso también es una parte importante del acontecer, de cómo cursa el psicodiagnóstico integral, por ejemplo, la psicoterapia integrativa ACE. Claro, y tener conciencia de cuando te estás metiendo en territorios más difíciles. Por ejemplo, si el paciente quedó encerrado en un ascensor y después le hacemos exposición en vivo, está clarísimo, no hay dónde perderse, una cuestión puntual, fundamentado científicamente, lo probable es que se mejore el paciente. Pero si lo que tiene el paciente es más complicado, evidentemente que tenemos que ir para allá de una manera más cautelosa. Uh-huh. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con toma de conciencia. Tomar conciencia no es tomar conciencia de cualquier cuestión. No es que uno invente una interpretación volada que rima con, digamos, la galaxia, y que no rima con lo que le pasa al paciente. Pero sí podemos tomar conciencia de que esta conducta mía produce estas consecuencias, puedo tomar conciencia de que miro más mis cualidades que mis defectos, puedo tomar conciencia de que sistemáticamente no he mirado estos defectos, puedo tomar conciencia de que de alguna manera, digamos, tengo una mirada demasiado benévola conmigo mismo, y así suma y sigue. Y de repente, algo que pudiera tener que ver con un sueño, pero un sueño tomado con pinzas, porque equivocarse en la interpretación de los sueños es lo más fácil que hay. No, yo insistiría, es como tomar el material para trabajarlo más que interpretarlo. Ahora, cuando te escuchaba de la toma de conciencia, quizás un poco a partir de todo lo que hemos hablado,
qué importante es que el psicoterapeuta tome conciencia de cómo es su accionar psicoterapéutico. Y de sus propios defectos. Y de sus propios defectos, claro. y de cuál es el enfoque que los guía, que quizá es un poco lo que estamos tratando de hacer ahora. Y tomar conciencia responsablemente, no para preocuparse, sino para ocuparse, de buscar cómo hacerlo distinto, estando abiertos a que uno se puede equivocar o no, pero con una actitud humanista, científica, responsable y ética frente al acontecer de la psicoterapia. Yo te voy a poner un ejemplo que creo que va en la misma línea, predicando con el ejemplo 1, digamos. Cuando yo publiqué el libro mío del 2017, 6 meses después yo cité a una amplia reunión acá para discutir el libro y para que los que venían vinieran con un cuestionamiento al libro, críticas al libro. O sea, lo que quería yo es que le encontraran defectos a cosas que yo sostenía en el libro. Hicimos una maratón de un día entero acá que fue preciosa, con una dinámica enorme, participación, cuestionamiento y de todo. ¿Por qué? Precisamente por lo que dices tú. ¿Dónde me estoy equivocando? Como eso prioritario, no es cuestión de yo siempre acierto y soy el choro a las pampas, sino que ¿dónde me estoy equivocando? Esa vez, de verdad, dispararon con tutti, de descubrir errores, un par de cosas que las recogí con mucha fuerza, pero la mayoría fueron elogios. Y al final fue un aplauso cerrado en torno al libro que terminó por salir muy bien parado de ahí, digamos, pero con este movimiento tan genuino. Que es estar abierto, que es lo mismo también a exponerse a, claro, porque uno dice siempre cuenta los casos exitosos, no exitosos, los publica y ya está. Pero está bien, una cosa es lo que publica, que muestras qué hacer y todo. Pero, por ejemplo, esto de exponerse uno como terapeuta a que lo vean hacer sesiones, a hacer entrevistas en espejo y todo. Y a lo que hacemos tú y yo, pues, pero, o sea, cuando nosotros hacemos ensayos conductuales, sí, pues nos metemos, la gente que nos ve podría enterarse de que en distintas partes del mundo hemos dado cursos, talleres, maestrías, y muy frecuentemente hemos hecho ensayo conductual. Y que son sin ningún tongo. Y eso es como lo importante que yo te digo, por ejemplo, yo en mi trabajo docente hago muchas sesiones en espejo que me vean los alumnos, y que los alumnos vienen de distintas orientaciones y critican y todo, que es una manera también que es como ser responsable, y uno se nutre del conversar, del ver y de todo lo demás, y puedes ir corrigiendo, puliendo, es como estar abierto a la evaluación, a la crítica y al enriquecimiento desde fuera. Claro, porque invitas a los otros a que opinen de lo que hicimos. Eso. Y lo bueno, lo malo y lo feo. Y en el fondo es el planteamiento puesto en marcha, en la práctica, ¿te fijas? No es la teoría nomás. Entonces, claro, y eso es la idea de que en la medida que uno va aplicando en su quehacer la teoría, te va sirviendo. Eso también yo creo que es lo que más va nutriendo y manteniéndose, es una retroalimentación positiva, ¿te fijas? Claro, porque en realidad se conoce poco. Por ejemplo, ensayos conductuales hechos por Freud no conocemos ninguno. O sea, seguramente no era tan fácil filmar en esa época y todo lo que tú quieras, pero muy aficionado a hacer eso, Freud no habría sido eso seguro. Rogers más. Rogers estaba más de exponerse. Y Rogers fue más dúctil también a través del tiempo y reconoció errores y fue cambiando cosas. Claro, pero lo habitual es que nadie se tira a la piscina, porque en la piscina es fácil que lo critiquen a uno. Es difícil que uno diga qué buen terapeuta, qué estupendo todo. Lo habitual es que oye, yo habría dicho todo otro en vez de esto. Para más que la piscina no es una piscina de aguas quietas, la psicoterapia, tiene más corriente y corriente subterránea y te puede hacer chinita la piscina misma, uno como terapeuta, esa es la realidad. Entonces lo importante es aprender a saber nadar en esa piscina. Yo quiero hacer un denuncio. Cuando tú haces de paciente en nuestros ensayos conductuales, lo cuestionas todo. El pobre terapeuta, digamos, queda arrinconado con que nunca acierta porque todo lo encuentra. Soy terrible, pero sabes que hay alguien que me supera en términos de los pacientes desafiantes. No conozco a nadie que pueda superar. No lo conoces. No. Lo peor que te puede pasar es cuando tú haces de paciente. Bueno, pero es que eso significa, oye, poner al otro en, digamos, en aprietos
para que el enfoque muestre Las lo que encrucijadas está clínicas que claro, nosotros hablamos. claro. Bueno, pues yo creo que como primer paso para empezar a conversar, y tendremos muchas más entrando ya de profundis en distintos temas y todo del qué y el cómo del operar del enfoque integrativo supraparadigmático y de la psicoterapia integrativa ACE. Ok, un agrado.